Permítame que mientras Miriam se queda conversando un minutito con Hugo, yo voy a volcar la página porque vamos a hablar de la Central Obrera Boliviana. ¿Qué va a pasar con la dirigencia? ¿Qué va a pasar? ¿Tomará algún nuevo rumbo este ente que es tan importante para nuestro país? La Central Obrera Boliviana. Juan Carlos Huarachi podrá seguirá su mandato. Hay propuestas. Le quiero dar la bienvenida a don José Luis Álvarez, él es dirigente del Magisterio. Nos acompaña vía virtual, de seguro para darnos su postura. Buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto compartir con ustedes mi opinión. Le escuchamos, queremos saber qué piensa de la COP. De acuerdo a lo que ha ocurrido en la inauguración, todos, empezando el propio Huarachi, plantean que debe haber una renovación total de la dirigencia y que se debe garantizar la unidad de todos los sectores para, obviamente, enfrentar lo que viene. Pero aquí nosotros creemos que lo más importante que debe tener el Congreso de la Central Obrera Boliviana es hacer un verdadero balance, una crítica, una autocrítica de la experiencia que hemos tenido los trabajadores con una Central Obrera Boliviana, con una dirección de la Central Obrera Boliviana totalmente entregada y rifada a los gobiernos de turno. Desde Montes, lamentablemente, todas las direcciones han sido atrapadas por el gobierno de turno y en vez de defender los intereses de los trabajadores, ha terminado siendo un instrumento del gobierno de turno. Don José Luis, perdón que le corte en este momento. Y es que usted me dice dirigencias que han sido rifadas al gobierno de turno, pero ¿por qué las bases han permitido esto, según lo que usted me está manifestando? Porque hemos vivido una etapa histórica donde todos los trabajadores se ilusionaron con un gobierno que no era de los trabajadores. El gobierno del MAS aparece como un gobierno supuestamente del pueblo indígena, supuestamente de los trabajadores, de los pobres, obviamente de aquellos que luchaban por mejores condiciones de vida. Y el error grueso que se ha tenido es no escuchar el planteamiento que tenía Evo Morales desde el principio. Evo Morales desde el principio ha planteado que él no pensaba pelearse con las transnacionales, quería convertirse en transnacionales. Él ha indicado hasta en su propia constitución que se debería garantizar sus inversiones y ha seguido entregando nuestros recursos naturales a las transnacionales. Y parte de ello es actualmente en la minería, por ejemplo. Solo tenemos 4 minas estatales, todo el resto de la minería está en manos privadas. Si vemos lo que ha ocurrido con yacimientos, vamos a ver que no somos dueños de yacimientos, solo tenemos un 30% de acciones y no tenemos ningún tipo de empresas estatizadas. Pero además lo criminal ha sido que nos ha hecho creer, y han creído muchos trabajadores por esa ilusión, que teniendo ministros obreros, parlamentarios campesinos, ministros maestros, los problemas se van a resolver, cuando en lugar de ello lo que se ha hecho es continuar aplicando la política del libre mercado. No se ha tocado para nada el 21060. En resumen, el gobierno de Evo Morales, de Arce, Catacora, nunca ha sido un gobierno de izquierda, siempre ha sido la nueva derecha que ha continuado aplicando la política del libre mercado. Ahora, ¿qué debemos hacer en este Congreso? No solo se trata de llamar a la unidad, se trata de dar una respuesta al país y a los trabajadores. Ayer hemos escuchado y también hemos visto las propuestas de Tuto y de Paz Pereira y también de sus vicepresidentes. En resumen, ¿qué plantean? Plantean eliminar la subvención de hidrocarburos, plantean devaluar la moneda, plantean aplicar un duro ajuste fiscal donde se va a despedir a muchos trabajadores a título de empresas deficitarias y también funcionarios públicos. Y también se anuncia la destrucción de la educación y la salud a través de profundizar lo que se llama la descentralización y municipalización de educación. A esto los trabajadores tenemos que dar una respuesta concreta, aparte de superar definitivamente a la política masista, establecer que en lugar de privatizar todas las empresas, lo que corresponde más bien es estatizar todo lo que se llama la explotación del oro, de la plata, del zinc y de todos nuestros recursos naturales. En vez de permitir que los agroindustriales exporten sin límite y desabastezcan el mercado interno, también hay que nacionalizar la agroindustria, la banca privada e imponer un monopolio del comercio exterior.
Si no Permítame. se logra este objetivo, va a ser un congreso que solo va a servir para cambiar dirigentes. Permítame Creemos que que quiero... debemos detonar las tesis de Pulacayo. Sí, quiero mostrarle, por favor, a usted y a toda nuestra audiencia este pequeño material que hemos preparado de la historia de la Central Obrera Boliviana para que luego continuemos con este diálogo. Por favor, adelante. La COP, Central Obrera Boliviana, es la organización matriz de los trabajadores en Bolivia. Agrupa federaciones, confederaciones y sindicatos de diferentes ramas y sectores laborales y fue fundada el 17 de abril de 1952 en el marco de la Revolución Nacional del mismo año. Tiene un rol social, político, sindical y de representación de los trabajadores asalariados y no asalariados, profesionales, campesinos, mineros y todas las ramas productivas del país. También existen centrales obreras departamentales y regionales que agrupan organizaciones de departamentos y regiones tal cual su nombre lo dice. Tiene un comité ejecutivo nacional, el CEN, que es la dirección nacional de la COP. Uno de sus principales objetivos es la defensa de los derechos laborales, que los trabajadores tengan un sueldo justo, condiciones de trabajo, seguridad, estabilidad, beneficios sociales. Se encarga también de organizar las movilizaciones, convocatorias a paros, marchas, protestas y todo esto cuando sea necesario para hacer cumplir las demandas y hacer prevalecer los derechos laborales. La representación es sindical frente al Estado, negociar leyes laborales, políticas de empleo, participación en decisiones que afectan al trabajador como normativas, negociaciones colectivas, etc. Busca conseguir la unidad de los trabajadores, unir distintos sectores laborales para actuar de modo conjunto y con fuerza. Esto incluye sectores urbanos, rurales, asalariados y no asalariados. Larga historia la que tiene la Central Obrera Boliviana en nuestro país. Pero ¿quién es Juan Carlos Huarachi, el secretario general de la COP? ¿Desde cuándo está en este cargo? Vamos a ver la siguiente información y le pido su opinión final, por favor. Profesor José Luis, veamos estos datos. ¿Quién es Juan Carlos Huarachi? Minero de Huanuni, Oruro, dirigente de la Central Obrera Boliviana desde el 25 de febrero del 2018. Dirigió la entidad siendo presidente Evo Morales, Yanine Áñez y Luis Arce. Fue dirigente de la Central Obrera Departamental de Oruro, también de la COT, trabajador de la empresa minera Huanuni, declarado en comisión y hasta el 2024 recibía un sueldo de 15.450 según manifiesta el deber. Dirigentes sindicales lo cuestionan por haberse prorrogado en el cargo y es una de las cuestionantes y me imagino uno de los puntos importantes que se van a asumir en este Congreso de la Central Obrera Boliviana, don José Luis. Primero, hay que partir de lo siguiente. Sí. En la tesis de Pulacayo en 1946, todos los trabajadores exigían la creación de una central obrera boliviana porque la Confederación de Trabajadores de Bolivia había sido cooptada por la ROSC, es decir, por el gobierno de turno, por los gobiernos de turno, y planteaba la tesis de Pulacayo la necesidad de construir una central obrera boliviana donde se permita que el proletariado, Abril, proletariado boliviano, y obviamente a la cabeza de su vanguardia minera, organice una central obrera boliviana planteando la perspectiva de su propio gobierno y que para ello no solo debiera ser una central de trabajadores, sino debiera ser una especie de órgano de poder. Por eso se incorporan a los pocos días. La revolución de abril es el 9 de abril, la creación de la COP es el 17 de abril, es decir, a unos cuantos días, para materializar esta idea. Por esa situación, la Central Obrera Boliviana tiene un carácter de independencia política con referencia a todos los gobiernos de turno. Esa misma tesis de Pulacayo, que es la carta de fundación de la Central Obrera Boliviana, planteaba con total claridad que los trabajadores no debiéramos confiar en ningún gobierno salido de las elecciones, sí, en ningún gobierno sea cual sea, porque en esta sociedad los gobiernos defienden los intereses de los grandes empresarios y de las transnacionales. Lamentablemente,
Ese aspecto fundamental que plantea su carta de creación de la Central Obrera Boliviana, y por ello se convierte en un soviet, y por eso con las armas en los hombros, mineros, campesinos, imponen la nacionalización de las minas, imponen también lo que se llama la reforma agraria, el voto universal, etc. Ese aspecto capital donde los trabajadores debemos luchar por instaurar nuestro propio gobierno ha sido totalmente olvidada en el gobierno del MAS, porque reitero, el señor Pedro Montes, Trujillo, Mitma y este último, Juan Carlos Guarachi, se han identificado con el gobierno de turno y han olvidado todos los planteamientos que tiene la carta de fundación de la COP. Y por eso, en lugar de luchar, como dice su compañero, por mejores condiciones de vida, por fuentes de trabajo, etcétera, organizaban marchas para apoyar al gobierno y no articular la lucha unitaria. Entonces, en este Congreso se tiene que retornar a esos documentos históricos para poder tener una Central Obrera Boliviana totalmente al servicio del país y de los trabajadores y transformar esta sociedad, porque vienen momentos totalmente duros. Le agradezco mucho, don José Luis, por habernos acompañado. Estaremos pendientes de los resultados de este Congreso por parte de la Central Obrera Boliviana. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias.